Un feliz sábado para todos los hermanos que nos sintonizan a esta hora en nuestro programa de Culto Divino de Zoom TV Latino. Estamos muy contentos de poder estar acompañándoles con ustedes, adorando a nuestro Dios juntos en espíritu y en verdad. A esta hora queremos estudiar la palabra de Dios como tenemos de costumbre, pero antes de hacerlo, vamos a comenzar teniendo una palabra de oración. Querido Señor y Padre bueno, gracias te damos por este espacio, por este sábado que nos das. Gracias porque en medio de un mundo en caos, tienes a un pueblo, Señor, un pueblo remanente que busca ser fiel a ti. Oro, Padre, para que a esta hora, al estudiar tu palabra, tu Espíritu conduzca este estudio, pueda derramarse sobre nosotros y podamos, Señor, gozar de una fiesta espiritual, que nuestras mentes y nuestros corazones se conecten con el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizá uno de los titulares más comunes en las noticias es el tema de la inflación. En los últimos 3 meses o 4 meses, y para ser más preciso, desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos de los países del mundo, las grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, y también los países de Europa y también Latinoamérica, están sufriendo en este momento una crisis de inflación. Los expertos en economía predicen una gran recesión en este país y en muchos otros. Recientemente estuve en Europa en un viaje misionero y la situación allá no es mejor que acá. Los ciudadanos luchan con los precios altos de los alimentos, de la gasolina, de las casas, del arriendo. Aquí en Estados Unidos hemos visto un incremento en la inflación que según los expertos no se había visto en los últimos 40 años. En las grandes ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, el número de indigentes y de personas sin hogar en calle ha incrementado debido a que las personas no pueden pagar rentas tan altas. El precio del dólar está disparado. En el país de Colombia, por ejemplo, se batió récord en los últimos meses, las últimas semanas, el precio del dólar por encima de los 4,000. Y a esto se le suma también el incremento de alimentos, de combustible y también de materia prima para el trabajo agrícola. Parece ser que los eventos finales que hemos estado predicando y profetizando a través de la palabra de Dios están cumpliéndose mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Fue una pandemia, luego una guerra allá en Europa, luego ahora tenemos esta crisis financiera y alimenticia en todo el mundo, la famosa viruela del mono, y quién sabe más qué va a suceder después. Ante esta situación, en especial la de la inflación, queremos hablar de la mayor inflación. Y ese es el título de este tema, la mayor inflación. Curiosamente, la Biblia siempre tiene respuesta a todas las cosas que acaecen al ser humano. Y la Biblia también habla de la inflación. Y quiero pasar un momento con ustedes en la palabra de Dios, hablando un poco acerca de la inflación en los tiempos bíblicos. La inflación no es algo nuevo. La inflación también ocurría en los tiempos bíblicos. Y vamos a mirar las razones de la inflación en los tiempos bíblicos para entender las razones de la inflación hoy. Y luego vamos a hablar de una inflación que se avecina, que es mucho peor que la que nosotros estamos experimentando hoy. Vayan conmigo al libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Aquí este pasaje nos está hablando de el tercer sello. Y vamos a mirar acá, leemos versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Noten el tercer sello. Entendemos que los sellos representan el periodo de conflicto en la iglesia cristiana desde que Jesús asciende al cielo y comienza su ministerio en el lugar santo hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y el tercer sello se describe como un caballo bermejo o un caballo negro. Dice acá, y este caballo negro tiene una balanza en la mano. Ahora, ¿cuál es el problema con esas balanzas? Bien, el versículo 6 nos dice que esas balanzas son para pesar el trigo y la cebada. Pero si usted nota, los precios del trigo y la cebada están muy altos, porque 2 libras de trigo cuestan 1 denario y 6 libras de cebada cuestan 1 denario. Ahora, ¿cómo sabemos que estos precios están muy elevados? 1 denario se refiere a una moneda de plata romana equivalente al salario diario promedio de un trabajador. Usted recordará en Mateo 20, el versículo 2, la parábola de los labradores de la viña, que se les pagaba a cada uno el día de trabajo por 1 denario. Es decir, se requería 1 día de salario para obtener la ración en tiempos de hambruna. Ahora, el trigo y la cebada, el trigo era el alimento principal básico en el mundo antiguo. La cebada era más barata que el trigo, por eso vemos que con el mismo denario se pueden conseguir 6 libras de cebada, pero solamente 2 libras de trigo. La cebada era entonces la más barata que el trigo, era el alimento de los pobres. 1 libra de trigo era aproximadamente una cantidad diaria de comida para una persona promedio. Así que 1 libra de trigo era algo que se consumía mucho, pues era lo que una persona, una sola, se consumiría al día. Ahora imaginémonos una familia, el esposo, la esposa y 4 hijos. Las familias eran grandes en aquellos tiempos. Solo con 1 denario podían comer 2 personas si compraban trigo. Y podían comer 6 personas si compraban cebada. Pero esto, cuéntele que también necesitaban aceite, que también necesitaban vino, que también necesitaban otros elementos importantes en la dieta. Ahora, interesante que acá se dice que no se tocaba el vino ni tampoco el aceite. De acuerdo a Cícero, el trigo era el alimento básico del mundo antiguo, lo habíamos dicho. Cícero nos dice que el precio mencionado por Juan aquí en el Apocalipsis habría sido del 8 a 16 veces más alto que lo normal. O sea, este es el porcentaje de inflación de 8 a un 16% más alto del precio normal. Y esta es otra cita de J.A. 6, el Apocalipsis, exposición del libro de la Revelación. Nos dice en esta cita, en tiempos ordinarios, con 1 denario se podían comprar 24 libras de cebada, pero aquí 1 denario solamente permite comprar el sostenimiento para 1 día de un esclavo. La llegada de cosas a tal punto, de acuerdo a cómo se arguye, lleva a tiempos difíciles, necesidad y aún a una situación que va más allá del poder de la imaginación. Así que él describe acá que el precio del denario
estaba demasiado elevado, o de los alimentos. ¿Ok? Entonces, esta es la situación que nosotros estamos viendo en el tercer sello. Ahora entendemos que esto es simbólico y esto tiene una aplicación espiritual. Primero vamos a mirar la aplicación espiritual y luego vamos a mirar cómo eso también se aplica a nosotros hoy. Volvamos entonces a las balanzas. ¿Cuál es el problema? ¿El problema será el trigo? Pues sigue siendo el mismo trigo, sigue siendo la misma cebada. ¿Cuál es el problema? El problema acá está con las balanzas. Esas balanzas están falseadas, están adulteradas. Noten lo que nos dice Amós, capítulo 8, versículos 5 y 6, porque este vocabulario, este lenguaje que se usa aquí en Apocalipsis es tomado del Antiguo Testamento. Y el libro de Amós, el capítulo 8, versículo 5 y 6. Vamos a ver que esta situación también tuvo que pasar el pueblo de Israel antes de ser llevado cautivo a Asiria, al reino de Asiria. Recuerden que previo al cautiverio el pueblo pasaba por situaciones muy similares. Había mucha hambruna, los precios de los alimentos subían. Nos dice acá Amós, el capítulo 8, versículos 5 y 6. Voy a leer desde el versículo 4 para el contexto. Amós capítulo 8, versículos 4 al 6. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan. Entonces achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza. Compraremos a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. La razón por la cual los alimentos suben de precio es porque aquellos que controlan la economía, aquellos que controlan los productos, achican la medida, suben el precio, falsean con engaño la balanza. Esto es de acuerdo a la Biblia. Y esto sucedió en el pueblo de Israel. Entonces el precio sube cuando se falsean las balanzas. He tenido varias veces la experiencia de comprar alimentos con unas balanzas falseadas. Recuerdo en una ocasión estaba en el Perú y fuimos a comprar aguacate, palta como le llaman, y yo iba con una hermana. Afortunadamente la hermana conocía, y entonces preguntamos acerca del precio del aguacate y nos dijeron tanto por 1 libra, y vimos que quisimos comprar unos 3, pero salieron como casi 5 libras o 4 libras. Y ella dice: ¿estás seguro que eso pesa tanto? Y él decía: sí, señora, mire, ahí estamos viendo en la pesa, está viendo que aparece el peso. Y ella dice: si tú me permites ir a pesarlo a otro lugar. Y la persona estaba un poco incómoda, dice: no, pero tienes que creerme. Ella decide ir y lo pesa a otra parte, y pues de hecho se lo compró porque no quería dejar que se pesara en otra parte. Ella lo compró y luego lo pesamos en otra parte, y desde luego el peso era menos que lo que esta persona nos estaba diciendo. Y mucha gente hace eso hoy. Por ganar más dinero, falsea las balanzas e incrementa el precio a los productos. Ahora, yo no soy un experto en economía. No sé todas las cosas que pueden llevar a una inflación. Sé que los suministros escasean, se tiene que utilizar la reserva, y para utilizarse la reserva pues hay más trabajo, más demanda. Entonces eso hace que los precios se suban. Esto económicamente, pero eso hay que verlo desde la perspectiva espiritual bíblica. ¿Okay? Y vemos que detrás de todo esto está la corrupción del corazón humano. Sí, el amor al dinero,
el deseo de las altas clases explotar a las clases bajas, al financiar una guerra, el financiar una agenda política global o financiarla con el bolsillo de los pobres o de clase media, de aquellos que están trabajando duro para ganarse un sustento. Nos dice el libro de Proverbios, y esta la voy a citar de la Nueva Versión Internacional, Proverbios 11:1 de la Nueva Versión Internacional nos dice la palabra del Señor. Proverbios 11:1, el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. ¿Qué aborrece el Señor, queridos hermanos? Nos dice que el Señor aborrece las balanzas adulteradas. Tú que tienes negocio, aquellos que tienen negocio, aquellos que trabajan con la mercancía, con las ventas, en esto, aún en estas cosas, el Señor pesa el carácter. ¿Estoy yo vendiendo lo que vendo al precio correcto? ¿O estoy pidiendo un precio exorbitante por algo que en realidad no tiene ese precio? Aún en eso el Señor pesa el carácter. El Señor aprueba las pesas exactas, pero Él aborrece las balanzas adulteradas. Vamos al libro de Levítico capítulo 26, versículo 26. Levítico capítulo 26, versículo 26. Capítulo 26 de Levítico habla acerca de las bendiciones de la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia. Es un capítulo muy similar al capítulo 28 de Deuteronomio, donde habla de las bendiciones y las maldiciones. Sobre el pueblo de Israel, bendiciones por obedecer, maldiciones por desobedecer. En el versículo 26, una de las maldiciones es la siguiente. Levítico 26, 26 nos dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres todo vuestro pan en un horno, y os lo devolverán también medido, que comeréis y no os saciaréis. Noten aquí de nuevo, la medida está achicada, no hay suficiente comida y dice que comerán y no se saciarán. La porción va a ser tan pequeña que no se van a saciar. La razón por la cual este mundo está pasando por esta situación es porque este mundo se está dejando de Dios. Este mundo está decidiendo no escuchar a Dios. Está pisoteando la ley de Dios. Está pasando leyes y aprobando cosas que son un insulto para Dios. ¿Cómo pueden los dirigentes políticos de este mundo pedir la bendición de Dios para su país cuando se están pasando leyes que violan la ley moral de Dios? Leyes en cuanto al matrimonio, leyes en cuanto al derecho de la vida, leyes en cuanto a la aprobación y legalización de drogas ilícitas. ¿Cómo un gobierno puede tener la bendición de Dios cuando se irrespetan sus leyes? Como resultado estamos viendo lo que estamos experimentando en este momento. Y déjenme decirles, queridos hermanos, que la situación se va a empeorar. Sí, yo quisiera poderles dar buenas noticias. Yo quisiera poderles decir, hermanos, todo va a mejorar. Pero no todo va a mejorar. Todo va a empeorar. Eso es lo que estamos viendo en esta hora. Ahora vamos a Ezequiel, el capítulo 4 y el versículo 6. El libro de Ezequiel, el capítulo 4 y el versículo 6. Nos dice la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 4, el versículo 6, cumplidos estos te acostarás por segunda vez a obra sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Jehová 40 días, día por año, te lo he dado. De hecho, es el versículo 16. Hubo un error aquí, versículo 16. Este es el contexto, vamos a ir ahora al versículo 16. Nos dice de Ezequiel 4, me dijo luego, hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso
y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. De nuevo, las profecías de Ezequiel, la profecía de aquí del capítulo 4, son las profecías acerca de la caída de Jerusalén. Y noten que antes que cayera Jerusalén, hubo hambre. Qué interesante que Jesús también nos habla en Mateo 24 acerca de antes de la caída de la Jerusalén literal, en su tiempo y también antes del fin del mundo, habrían hambres. Y esa hambre puede venir de distintas maneras. Entendemos el hambre que hay en algunos países del Medio Oriente. Entendemos del hambre que hay en el África, en algunos países del África y también de Latinoamérica, ¿sí? Pero aquí hay un hambre que está afectando al mundo entero, ¿ok? Quizá no al punto de no acostarse todavía sin comer nada, porque apenas estamos comenzando esta crisis, pero está afectando los bolsillos de muchos ciudadanos el mundo entero. Entonces, volviendo al tercer sello. El tercer sello se aplica al periodo caracterizado por el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Es paralelo al mensaje a la iglesia de Pérgamo que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y al 7. Y representa un declive y un compromiso espiritual progresivo, lo cual conduce finalmente a la edad oscura. Ahora, ¿qué pasó con este pan? Porque usted hace pan con cebada y con trigo. ¿Qué pasó con el pan durante este periodo? Bien, el pan fue escaso, hubo escasez de la palabra de Dios. La palabra de Dios se adulteró y al que tenía o estudiaba la palabra de Dios era perseguido. Los verdaderos fieles tuvieron que alojarse y encontrar escondite en las montañas. El pan se escaseó. ¿Ok? El Espíritu Santo, sin embargo, siguió operando. Ese es el aceite. Y la sana doctrina, aunque limitada, no desapareció del todo. Esto es el vino. Por eso dicen, no toquéis el aceite ni el vino. Así que durante el periodo de Pérgamo hubo una inflación de los precios del trigo y la cebada. Y esa inflación fue debido a la apostasía de la iglesia. La iglesia cristiana se une con el paganismo durante este periodo. Este es el periodo que comienza con el compromiso espiritual de Constantino y nos lleva hasta la institución de la iglesia papal en el año 538. Durante este periodo, dentro de la iglesia cristiana entraron muchas prácticas y creencias paganas. El cristianismo se paganizó durante este tiempo y esto dio como resultado ese gigantesco sistema falso religioso que se llama el papado. Ahora, vemos entonces que esta apostasía, esta unión con el mundo, trajo una hambruna espiritual. Y también la unión, la mundanalidad. Ya hablamos del mundo, vamos a hablar de las iglesias cristianas en general y también nuestra querida iglesia. La mundanalidad cada vez más entra en nuestra iglesia. Encuentra un asiento en nuestras iglesias, en las juntas directivas, en nuestros púlpitos. Los estándares y las normas cristianas que antes como adventistas del séptimo día manteníamos firmes y elevadas, hoy se trata como algo liviano. Hoy las normas cristianas se definen culturalmente y emocionalmente, pero no de acuerdo a la palabra. Las normas de la vestimenta se están rebajando. Las normas de la alimentación, de la diversión y la recreación se están tirando por el suelo. El sábado se maneja de una manera muy liviana. Es muy común ir al restaurante y comprar una comida al restaurante el día sábado y sentarme allí en este lugar y escuchar música mundana. ¿Cómo se puede mantener la espiritualidad en el sábado frecuentando lugares que no instan a la espiritualidad y al espíritu de ese día? Y luego nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay hambruna espiritual? Para mí esa es una inflación mucho más preocupante.
¿Y saben qué es lo que me asombra a mí? Y me asombra, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Lo que me asombra es que con todo lo que está pasando en el mundo, y cómo es que la iglesia aún no despierta, ¿por qué seguimos con la misma mundanalidad de siempre? ¿Por qué seguimos hablando, vistiéndonos y comiendo como el mundo? Así como en el periodo de Pérgamo hubo un compromiso espiritual y una unidad con el mundo, hoy nuestra iglesia está sufriendo eso. Hay una unidad con el mundo en el espíritu, en prácticas, en normas, en pensamiento. No nos diferenciamos como iglesia. Y por eso no despertamos la enemistad que la verdadera religión pura debería despertar. No porque queramos esa enemistad, no porque nosotros estemos añorando ser perseguidos, no. Pero el resultado natural de la fidelidad a Dios va a ser enemistad. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Déjenme decirles lo siguiente, y lo que voy a decir está un poco fuerte, pero tengo que decirlo. El que no se despierta con lo que está pasando hoy, cuando llegue la ley dominical, lo va a encontrar dormido. Porque lo que sigue es la ley dominical. Si tú dependes de un evento para que te despierte y te despierta por el momento, pero vuelves otra vez a adormecer espiritualmente, y luego sucede algo más en el mundo y me pego a las noticias y digo, ahora sí viene el fin, despierto pero vuelvo a lo mismo. Déjenme decirles que yo temo por lo que pueda suceder contigo. Y esto me lo digo a mí también. ¿Será que soy un eventista o soy un adventista? Eventista me refiero a que vivo solo de eventos que suceden en el mundo. No vivo con la creencia del advenimiento diario de Jesús. La sierva del Señor nos dice, debemos vivir como si Jesús viniera mañana, pero trabajar y planear como si viniera en 20 años. ¿Vivo yo como si el advenimiento de Cristo Jesús fuera una realidad en mi vida? ¿O vivo de eventos? Solamente de eventos. Entonces dependo de los eventos como una adrenalina espiritual para que me despierte, pero el evento pasa, todo vuelve a la normalidad y yo vuelvo a la normalidad. Hablemos de la inflación hoy. Según los expertos, de acuerdo a la economía, y primero voy a hablar lo que dice el mundo. Las causas principales de la inflación presente son la pandemia. La pandemia causó cierres en muchos países. Estos cierres afectaron muchos negocios, muchas empresas, y al verse afectadas, pues esto afectó también la economía de esos países respectivos. A eso se le añade la guerra en Ucrania. Además de eso, pues Rusia y Ucrania eran los principales proveedores de petróleo, productos energéticos y fertilizantes, como la urea. Y a eso se le añade también el calentamiento global y los desastres naturales. Cada año, aquí en Estados Unidos, los incendios, los huracanes, las inundaciones, los tornados dejan pérdidas cuantiosas que afectan la economía de esta nación. Esto es lo que dice el mundo. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿cuál es la verdadera causa de la inflación? Volviendo a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, vamos a leer esta vez el versículo 23 y volveremos a leer el versículo 26. Levítico 23, versículo 23 y luego el versículo 26. Nos dice acá la palabra del Señor. No es el mismo capítulo que habíamos leído ahora, el capítulo 26. Vamos a leer versículos 23 y 26. Nos dice, si con estas cosas no os corregís, sino que continuáis oponiéndoos a mí. Noten,
Si usted lee anteriormente, desde el versículo 14, hay una lista de varios juicios y castigos que Dios enviaba al pueblo por su desobediencia, con el propósito de despertar al pueblo y llevarlo a la obediencia y a la reforma. Y él dice, si con esto no os corregís, nos dice, si con esto no os corregís, sino que continuáis oponiéndoos a mí. Miremos algunas de las cosas que Dios estaba mandando como castigo al pueblo. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, yo también haré con esto con vosotros. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura. Quizá esto sea calentamiento del sol, o quizás sea fiebre, que consuman los ojos, atormenten el alma, sembraréis en vano vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Esos son algunos de los castigos. Entonces dice, y hay más, ¿ok? Hay más castigos que se lee acá. Entonces dice que si continuamos oponiéndoos, el versículo 26 que ya habíamos leído, lo vamos a volver a leer, dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres todo vuestro pan en un horno, y os lo devolverán tan bien medido que comeréis y no os saciaréis. ¿Cuál es entonces la verdadera causa de esta inflación y de la crisis alimentaria que estamos viviendo? La desobediencia en el mundo y también la apostasía de la iglesia. Así como la apostasía de la iglesia en el periodo de Pérgamo fue lo que incrementó el costo del pan, así también la apostasía de este mundo está llevándolo a una crisis sanitaria, a una crisis financiera, a una crisis política, a una crisis de todos los ámbitos. Déjenme leerles algunas citas. Esta cita la encontramos en la matutina que se llama Maranata, el Señor viene, página 181. Noten la verdadera causa. El subyugador Espíritu de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Y esto lo dijo ella, siglo XIX. El subyugador Espíritu de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades y los desastres producidos en el mar y tierra se suceden unos a otros rápidamente. Nosotros hoy le atribuimos a esto es el calentamiento global. Pero la sierva del Señor dice que es que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y por eso vemos estos fenómenos naturales con más frecuencia. Las señales que se acumulan a nuestro alrededor, que hablan de la cercanía de la venida del Hijo de Dios, se atribuyen a cualquier causa menos a la verdadera. ¿A qué se atribuye? Se atribuye a cualquier causa menos a la verdadera. ¿Cuál es la verdadera causa? La verdadera causa es que este mundo está dejando a Dios a un lado y entonces el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Y ya que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, entonces este mundo queda a merced del diablo para que él actúe con su poder destructor sobre los elementos de la tierra y sobre los seres humanos. Esta otra cita está ahí mismo en Maranata, misma página 181, dice: ya está sobre nosotros el tiempo cuando habrá en el mundo tal pesar que no habrá bálsamo humano que lo pueda aliviar. ¿Qué habrá en el mundo, hermano? Gran pesar, tal pesar, que no habrá bálsamo humano que lo pueda aliviar. Aún antes que sobrevenga al mundo la última gran destrucción, los lisonjeros monumentos de la grandeza del hombre se desplomarán en el polvo.
Los juicios retribuidos de Dios caerán sobre los que perseveraron en el pecado, a pesar de estar frente a una gran luz. Así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, se convertirán en ceniza esas orgullosas estructuras. Yo pienso en esos grandes edificios de Manhattan, en esos grandes edificios de Los Ángeles, de Chicago. Todos ellos se reducirán a ceniza. Costosos edificios. Vi barcos que costaron inmensas sumas de dinero. Y recuerden que los barcos son uno de los medios principales de transporte de alimentos y también de crudo, de petróleo. Barcos que costaron inmensas sumas de dinero luchar con el poderoso océano tratando de contrarrestar las airadas olas. Pero con todos sus tesoros de oro y plata y con todo su cargamento humano se hundieron en la tumba líquida. Pero en medio del tumulto y la excitación, en medio de la confusión que impera por doquier, hay una obra que cumplir para Dios en el mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es la causa de la inflación? La causa de la inflación, hermanos, es que nos estamos alejando de Dios. Esa es la causa. Y a esta hora yo quiero apelar a quien esté escuchándome. Quizás sea un líder comunitario, quizás sea un líder social, quizás sea un líder económico, quizás sea un líder político, quizás seas un líder de iglesia. Donde estés, de acuerdo al círculo de influencia que tengas, busca llevar a aquellos bajo tu influencia de vuelta a Dios. Sabemos que no podremos nosotros convertir al mundo entero. Dios mismo quisiera convertir al mundo entero, pero el mundo entero no se convertirá, pero sí podemos trabajar y ejercer una influencia donde quiera que estemos. Por si acaso podremos detener la mano de Dios y podemos aún dilatar los juicios venideros. Algunos consejos entonces para lidiar con la actual inflación. ¿Qué consejos prácticos podemos dar? Primer consejo, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 6. Nos dice aquí la palabra del Señor, hermoso pasaje. Por nada estéis angustiados. En otras versiones dice afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Primero, entonces, no pierda la fe, no se desespere, confíe en Dios. Nada usted gana con desesperarse. Nada usted gana con perder la calma, azararse. Confíe en Dios. Dios no desamparará a los hijos suyos. Otra hermosa promesa que viene a mi mente es la promesa del Salmo 37. Miren qué hermosa esta promesa. Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, 25 nos dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este es David hablando, cuando ya era anciano, y dice: yo he envejecido, pero yo no he visto a ningún justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Confía que Dios en este momento de escasez va a proveer. Número 2, reorganice su menú con ingredientes más económicos, pero sin perder su valor nutritivo y la variedad. Si ya no puede comprar trigo, compre cebada, como hemos visto allí en el tercer sello. Pero aún así puede tener un pan nutritivo, sea con cebada, sea con trigo.
Reorganice su menú. Mire cómo puede preparar platos más económicos, pero igualmente nutritivos. Número 3, sea frugal en sus gastos. Solo gaste en lo que es extremadamente necesario. No gaste en gustos, gaste en necesidades. Yo creo que no estamos en tiempo para malgastar el dinero. El dinero es un don de Dios para ser usado solo para su obra. No malgaste el dinero en cosas que no valen. Invierte en la causa de Dios. Apoya la obra. Apoya tu iglesia local. Apoya aquellos ministerios que están en la misión de la iglesia de predicar el mensaje final, que contribuyen a la misión mundial de la iglesia. Sea frugal en sus gastos. Número 4, en lo posible, y en este punto es muy importante lo que voy a mencionar. En lo posible, haga planes para mudarse al campo cuanto antes, para cultivar sus propios productos. ¿Saben que el libro de Apocalipsis nos habla de un tiempo que no solamente va a haber inflación, sino no va a ser posible comprar? Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una de las medidas que utilizará la imagen de la bestia para controlar al mundo es la compra y la venta, dos cosas esenciales para la vida, la compra y la venta. Y no podremos comprar y vender si no tenemos la marca de la bestia, la imagen o el número de su nombre. Tristemente, muchos cristianos, muchos guardadores del sábado, van a sucumbir ante esta prueba. Aunque sepan en su mente que el sábado es el día del Señor, porque su necesidad va a ser más grande que su fe. Van a sucumbir por tratar de salvar a su familia, por no quedar sin nada que comer, su fe le faltará. Y por eso les digo, si no nos acostumbramos hoy a confiar en Dios, ¿qué seguridad tenemos de que vamos a confiar en Él cuando venga la crisis? Les leo una cita de La ciudad al campo, la página 12, de La ciudad al campo en la página 12. Dice, se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de los sindicatos laborales será muy opresivo. Interesante, los sindicatos laborales. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a su familia de las ciudades y lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. ¿Cuál es una de las razones? Esta no es la única, pero ¿cuál es una de las razones por las cuales ella insta a su pueblo a que salga al campo? Porque llegará un tiempo cuando el problema de comprar y vender, ella dice, será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salgan de las ciudades y vayan a los distritos rurales donde las casas no están apiñadas una al lado de otras y donde estarán libres de la interferencia de los enemigos. Nosotros aquí en Secrets Unsealed tenemos esta convicción. Y el Señor providencialmente ha dirigido este ministerio para que adquiera una propiedad en el campo. Estamos ya trabajando en los permisos para comenzar la construcción de los pozos sépticos, de los pozos de agua, para luego entonces poder comenzar
a construir y agradecemos a aquellos que ya están orando y apoyándonos en ese proyecto, porque creemos que este tiempo está sobre nosotros. Tenemos 435 acres, esperamos allá cultivar, tener muchos árboles frutales, una gran huerta, proveer a la comunidad de alimentos sanos, orgánicos. Debemos estar haciendo esos tipos de planes. Ahora, si usted ya tiene una finca, pero no la ha sembrado, nada o poco, comience ya, no espere más. Si no tiene la posibilidad de mudarse al campo, no se desespere. Dios conoce su situación y no lo va a desamparar. Esto lo menciono también porque soy consciente que no todos tienen la posibilidad de salir. Y nosotros no podemos colocar cargas adicionales a aquellos que no pueden. ¿Quiénes no pueden? La gente anciana, que quizás solamente tienen a Dios en este mundo, a menos que un hermano que ya está en el campo se compadezca de estas personas, pero son muchos los de ellos en nuestras iglesias. Los que están predicando el evangelio en las ciudades. Hay muchos consejos del Espíritu de Profecía donde habla de esto. Aquellos que están en el trabajo de los restaurantes, de las escuelas, trabajo educativo en las ciudades, pues les conviene más estar en las ciudades. Familias que Dios llame para que trabajen en las ciudades colportando, dando estudios bíblicos. Así que Dios tiene un trabajo también en las ciudades, pero los que podamos tener un lugar de retiro en el campo para recargar energías, para conectarnos con Dios, para mejorar nuestra salud, es mejor hacerlo. Busque ser autosostenible. Es mucho más fácil ser autosostenible en el campo, pero así donde esté, busque ser autosostenible. Considere la opción de colocar paneles solares, cultive sus propios alimentos, carros eléctricos en vez de carros a gasolina, y sea creativo y déese formas en que usted pueda ser autosostenible. Sea generoso, este punto es importante, con lo poco o con lo mucho. A veces pensamos que ahorrar es guardar y guardar y guardar, pero en la economía de Dios, ahorrar es dar. Qué diferente a lo que muchos de nosotros pensamos que es ahorrar. Ahorrar es dar, porque entre más da, más tiene. Y lo que da se le devuelve aún duplicado o triplicado. En Proverbios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Proverbios, el capítulo 11, versículos 24 y 25, la palabra de Dios nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Noten, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada, el que se sacie a otros también será saciado. ¿Quiénes serán los prosperados? Aquí dice: el alma generosa será prosperada. Invierta más en la causa del Señor. Ayude a los necesitados. Comience con los necesitados en su propia casa, en su propia iglesia, y luego vaya al vecindario. A veces ayudamos primero a los que no son de nuestra fe, y no hay nada de malo con eso, pero la Biblia dice primero a los de la casa de Dios. Dentro de la iglesia hay muchos hermanos necesitados. Ayudemos a esos hermanos. Vamos a mi último punto, y es la mayor inflación. Sí, porque les dije al principio que hay una peor inflación que se aproxima. Y quizá no sea una inflación de pan, pero esta inflación será una inflación de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Será que es que las Biblias se van a colocar muy caras para comprarlas? Vamos a leer en cuanto a esto. Vamos al libro de Amós de nuevo, capítulo 8, esta vez, versículos 11 y 12. Libro de Amós, capítulo 8, versículos 11
y 12. Nos dice: ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Qué va a enviar el Señor? Dice que va a enviar hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán delante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la palabra y no la hallarán. Nos dice aquí la palabra del Señor que viene un día cuando la gente va a tener hambre de la palabra y no la van a hallar. Ahora, eso suena extraño, porque si la gente tiene hambre de la palabra, ¿cómo es que Dios no los va a alimentar? Si el mismo Jesús dijo en Mateo el capítulo 5, el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cómo es posible que estas personas, si tienen hambre de la palabra, no están siendo saciadas? ¿Cuál será el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando había alimento disponible, no comieron a su tiempo. Y cuando la palabra fue quitada, quisieron buscarla, pero ya es demasiado tarde. Es interesante esta bienaventuranza de Mateo 5, el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Qué interesante que Jesús utiliza dos cosas que son básicas para la vida: el agua o la bebida y la comida. Ahora, cuando vamos al médico, y decimos al médico que estamos enfermos, tenemos algún síntoma, no sabemos qué tenemos, una de las cosas que el médico pregunta es: ¿está comiendo? ¿Tiene apetito para comer? ¿Ha tomado agua? Es decir, para el médico, la falta de apetito y la falta de sed son determinantes para saber si una persona está enferma o no. Aquellos que no tienen hambre y sed de justicia revela que tienen una condición muy preocupante. Porque si usted no le da ganas de comer y beber, si usted está desganado, pues eventualmente se va a morir. Si usted no come, se muere. Es muy preocupante que una persona no tenga ganas de comer. Es más preocupante que una persona no tenga hambre y sed de justicia. Estas personas que no van a encontrar la palabra de Dios, ¿será porque la palabra de Dios, y esto está hablando en el contexto del cierre de la gracia, la palabra de Dios es escasa? Es decir, ellos tuvieron la oportunidad de escucharla. No es que Dios haya sido injusto con ellos, porque entendemos que el mensaje de los 3 ángeles irá a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que estas personas que están yendo de mar a mar buscando la palabra, no la van a hallar. Quizás están buscándola, no aprovecharon a aceptar la palabra cuando era el tiempo. Y aún así Dios les diera más tiempo, no la aceptarían. Entonces, ¿por qué están buscando la palabra? Quizás se ven perdidos y la ven como una manera de escape. Si buscan la palabra, pues se escaparán del juicio. Es decir, no se han arrepentido. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que no hay posibilidad de una persona que se arrepienta después del cierre de la gracia? ¿Será que es que Dios es arbitrario y dice, hasta aquí doy oportunidad hasta que se salve, ni uno más ni uno menos? No. En realidad los que determinamos cuándo se cierra el tiempo de la gracia somos nosotros, en el sentido amplio de la palabra. ¿A qué me refiero? Dios coloca la fecha, sí, pero Él la coloca basado en nuestras decisiones. Es decir, cuando Él vea que todo el mundo ha tomado una decisión, sea a favor o en contra de Él, entonces Él cierra la gracia. Y solamente Él sabe si una persona tomará una decisión, así se le den muchas oportunidades o no. Nosotros vemos en las plagas, por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 16, el versículo
capítulo 16, el versículo 8, por ejemplo, aquellos que están recibiendo estas plagas, dice que ellos blasfeman el nombre de Dios y dice que no se arrepintieron para darle gloria. O sea, ellos no tienen deseo de arrepentirse durante el tiempo de angustia, pero las plagas están cayendo y se van a acordar de los mensajes que escuchaban y van a querer buscar refugio en Dios, buscan más a Dios como a Faraón para que él cierre el cielo para que no caigan más las plagas. Lo que los va a llevar a buscar a Dios es lo mismo que llevaba a Faraón a buscar a Dios, pero su corazón se endurecía más. Hoy tenemos nosotros la Biblia en abundancia. Lo tenemos incluso en aplicaciones. En toda parte podemos tener la Biblia, pero cuán poco apreciamos y la estudiamos. Llegará el tiempo cuando ya no podremos encontrar la palabra, no porque no habrá Biblia, sino porque ya será demasiado tarde para seguir con sus enseñanzas. No crea usted, no se engañe, creyendo que dedicándole más tiempo a otras cosas que a estudiar la palabra de Dios, usted va a estar listo para el sellamiento. No crea que usted estará listo para el cielo cuando usted dedica más tiempo hablando con otros, sea por las redes sociales o personalmente, que hablando con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Adquirir este pan debería ser nuestra mayor preocupación. Y es gratis. No tiene la balanza achicada, no tiene precios exorbitantes. Ya Jesús pagó y como Jesús pagó, no hay inflación en los dones que Dios da. ¿Quieres tú buscar de este pan? Yo quiero buscar de este pan. Yo quiero prepararme hoy. Si ese es tu deseo, quiero que junto conmigo inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre bueno, entendemos, Señor, al menos teóricamente, que estamos viviendo en los últimos días. Lo que vemos alrededor nuestro nos indica que cosas peores, cosas grandes están por suceder. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar preparados para cuando llegue ese tiempo, a que hoy podamos dedicar más tiempo a estudiar tu palabra, a orar, que podamos, Señor, hacer la preparación necesaria, aquellos que puedan salir al campo, que lo hagan, Señor, a cultivar nuestros propios alimentos, pero sobre todo a tener la fe necesaria para cuando llegue el tiempo de angustia. Señor, despierta a tu pueblo, sepáranos de la mundanalidad que amenaza con nuestra espiritualidad. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y un feliz sábado.